Muy buenas tardes, nos encontramos en vivo y en directo en una emisión más de su programa favorito. El día de hoy tengo dos invitados especiales que saben y van a hablar acerca de ambas obras de Antígona. Nos referimos a Antígona de Sófocles y Antígona de Jean Anouilh. La dinámica del día de hoy va a ser un poco diferente. Yo voy a ir mencionando algunos conceptos y los invitados especiales me van a ir mencionando semejanzas y diferencias de ambas obras. Es decir, van a comparar y a contrastar. Muy bien, vamos con esta primera etapa y vamos a hablar acerca del dilema. ¿Qué me pueden decir acerca del dilema? Bueno, en Antígona de Sófocles, dos concepciones de la justicia entran en colisión. Por un lado, las leyes del Estado. Por el otro, las normas religiosas, las leyes eternas dictadas por los dioses. Vemos el dilema entre el plano divino y las leyes que rige la sociedad. Mientras tanto, en Antígona de Anouilh, si tratamos de encontrar un dilema, nos encontramos con las leyes del Estado, dictadas por Creón, y las creencias religiosas en parte de Antígona, como en la parte que menciona. Tenía que hacerlo, a pesar de todo. Los que no son enterrados vagan eternamente y nunca encuentran reposo. Pero debemos tomar en cuenta que un dilema es un problema que puede resolverse a través de dos soluciones, pero que ninguna de las dos resulta aceptable, o, por el lado contrario, que las dos son igualmente aceptables. Al elegir una de las opciones, la persona no queda del todo conforme. Lo que hace un dilema es poner a un individuo en una situación de duda entre dos alternativas. Pero en este caso, podemos notar solamente que destaca una oposición a las leyes de Creón, estar en contra del poder, la desobediencia civil. Entonces, puedo decir que no existe dilema como tal. Muy bien. Ahora, ¿qué me pueden decir del género y subgénero? Bueno, ambas son del género dramático y tragedia. Pero la de Anouilh podemos decir que es igual una tragedia, porque incluye elementos propios de la tragedia. Su asunto muestra la manera como los personajes pasan del estado de bienestar a un estado de infortunio. El desenlace generalmente es funesto. El personaje principal no tiene alternativa de salvación. Cualquier camino que elija lo llevará a su destrucción física o moral. El protagonista lucha o defiende sus valores y la victimización. Muy bien. Bueno, ¿y qué opinan del lenguaje? Bueno, el lenguaje es más claro para mí en Anouilh. Esto puede deberse a la diferencia en años que tuvieron de ser escritas. Comprendí más fácilmente. Bueno, ¿y creen que el contexto influye en el tema y el argumento? Pues sí, yo considero que sí, porque en Antígona de Anouilh, que fue escrita en el siglo XX, en 1942, pero fue representada en 1944, durante la ocupación alemana en Francia, el contexto del autor debió ser duro en esos momentos. En mi opinión, trata de representar cierto heroísmo en Antígona. Creo que su inspiración para reescribir la obra de Sófocles fue la condición social y territorial de Francia. Por eso, Antígona representa una desobediencia civil. Pues Antígona de Sófocles fue escrita en el siglo V a.C., en el año 401 a.C. aproximadamente, representando un dilema para entretener a la multitud en el gran Dionisíaco festival, en honor a Dionisio, compitiendo contra Eurípides y Esquilo, contextos sumamente diferentes. ¿Qué opinan de la estructura de ambas obras? Bueno, las estructuras. En las unidades aristotélicas son consideradas en la obra de Sófocles. La obra se desarrolla en no más de 24 horas. En un solo lugar se desarrolla toda la acción. Y se trata de un solo conflicto, el dilema de Antígona, tener que enterrar a su hermano. Mientras tanto, en Antígona de Anouilh, el tiempo no transcurre en más de 24 horas. Se desarrolla en un solo lugar y la obra trata sobre un mismo tema, enterrar a Polinices, la desobediencia civil. En Antígona de Anouilh se incluyen acotaciones, mientras que en la de Sófocles no. El prólogo describe un poco a los personajes y lo que están realizando. También se realiza una descripción del lugar. En cuanto a Antígona de Sófocles, Antígona sabía que si ella decidía enterrar a su hermano, ignorando los deseos de Creonte, su destino sería morir, y así fue. En Antígona de Anouilh, el destino no es inevitable, lo cual la hace inmediatamente diferente a la tragedia griega. A Antígona, Creonte le da la posibilidad de cambiar destino.
Sin embargo, ella decide morir de todas formas para adquirir la gloria personal. Bueno, otros datos puede ser que ambas están escritas en prosa, tienen una función estética y su prototipo es el diálogo. Es obvio que existen diferencias entre ambos personajes. Hablar en concreto de ellos nos tomaría bastante tiempo. Por lo tanto, vamos a mencionar algunos personajes, los principales, y unas diferencias muy destacadas de ambos personajes. También vamos a mencionar datos interesantes. Por ejemplo, en la obra de Antígona de Anne Will, Tiresias el profeta ya no aparece en la obra. También se agrega un nuevo personaje, que se llama la nodriza. Ya solo hay un mensajero, no hay dos ni otro mensajero. Ismena es rubia, hermosa y feliz. Hemón es un enamorado en ambas obras, sin embargo el conflicto con su padre en esta versión es algo diferente. En lugar de un centinela hay un trío de guardias, llamado Jonás, Durant y Budus. Se les describe con familia, incluso con oloras. Antígona tiene una mascota, un perro llamado Dulce. Creonte y Eteocles tienen intenciones malas en Antígona de Anne Will. Hemón, Antígona y Eurídice mueren en ambas obras. El coro no se describe ya más como un coro de ancianos tebanos, simplemente es un coro, y su función varía un poco. Vemos un poco de Antígona. Bueno, Antígona en Anne Will es la chica flaca, callada, que piensa y se cuestiona a sí misma, reconcentrada, que nadie toma en serio en la familia, y que irá sola frente al mundo. Los motivos que tiene Antígona para enterrar a su hermano son diferentes. En la obra de Sófocles, tiene que cumplir la ley de los dioses. Se plantea un conflicto entre la ley de los hombres, dictada por Creonte, y la ley de los dioses. Además, Antígona da otra razón. No enterraría a su hijo, porque puede engendrar otro. Tampoco enterraría a su marido, porque puede volver a casarse. Debe enterrar a su hermano, porque sus padres están muertos y no van a engendrar a un nuevo hermano. También existe una diferencia en el concepto del heroísmo entre la tragedia griega y Antígona de Anne Will, ya que en la tragedia griega el héroe siempre termina vencido por su destino, está destinado al fracaso, como es el caso de Antígona de Sófocles, quien a pesar de saber que su destino sería fatal al enterrar a su hermano, para rendirle honores no puede luchar contra su destino. Esta condición de heroísmo difiere de este mismo concepto de Antígona de Anne Will. El heroísmo es absurdo, ya que Antígona, más que nada, busca su destino, desea cumplirlo. Esto se muestra cuando ella, ante la posibilidad de salvar su vida, decide por la voluntad propia morir igual, solo porque crea un poco de orgullo, y para poder obtener gloria personal, Antígona la sacrifica todo su juventud, el amor, la familia y finalmente su propia vida. No encuentra una salida. Otro personaje clave en esta obra es el poder y las leyes, que son representadas por Creón o Creonte en algunas versiones. ¿Qué saben de Creonte o qué opinan de Creonte al haber leído ambas obras? Bueno, Creonte para mí es un personaje muy distinto, con el mismo papel en ambas obras. El Creonte de Sófocles es obstinado, soberbio, se considera en posesión de toda la verdad y la razón, y condena a Antígona desde un principio. Sin embargo, al final decide no condenar a Antígona. No obstante, el destino no le permitirá salvar a Antígona. El Creonte de Anne Will es más complejo, a mí me gusta más. No es un soberbio, es un cínico, conoce perfectamente lo que el poder conlleva, las terribles decisiones que hay que tomar y la mentira que hay que contar todo político. Intentar salvar a Antígona, sin embargo, Antígona quiere aceptar la responsabilidad de sus actos. El enfrentamiento es más débil, ya que desaparece el plano divino de la obra. Pero es interesante las reflexiones de Creonte sobre el poder y sobre Edipo. Creonte intenta convencer a Antígona de que no se deje matar condenándole la verdad sobre Eteocles y Polinices. Ambos hermanos eran crueles, ya habían intentado tomar el poder. Creonte toma la decisión para calmar al pueblo, de hacer un héroe a uno y culpar a otro. Revela incluso que ambos cadáveres estaban tan desfigurados que ni siquiera sabe cuál es el que ha enterrado. Por tanto, Creonte intenta hacer ver a Antígona que no tenía caso morir. Finalmente, no le quedará más remedio que ejecutar a su sobrina. En ambas Antígonas, el poder estaba representado por el rey Creonte, o Creón, con la única diferencia de que en Antígona de Sófocles, Creonte era indiferente al lazo de parentesco que existía entre Antígona y él. Le importaba solo lo político, y se regía por la ley. Creía que si ella enterraba a su hermano, debía morir.
En cambio, en Antígona de Anowil, Creonte se preocupa de Antígona, primero que nada porque era su sobrina. Además, porque era la amante de su hijo, y porque esto decide darle a elegir su destino. Muestra un lado más humano, en mi opinión. Es responsable, sabe lo que el poder les hace a los hombres, conoce la importancia de las leyes para mantener controlado a un pueblo, sabe que las decisiones no serán fáciles, afronta su destino, sigue adelante con sus decisiones tomadas. No desea el poder porque conocer las consecuencias del mismo. Creón es de lo mejor en esta obra. Su reflexión sobre la vida, el poder, Edipo y la familia hacen que te enamores del personaje. Como conclusión, Antígona es una obra que tiene una visualización muy amplia. Se mantendrá vigente a lo largo del tiempo. No importa quién la reescriba, ya que los enfrentamientos presentes en el texto son grandes oposiciones humanas contra la autoridad. Personalmente, se me hace interesante el cuestionamiento sobre la felicidad y la vida, el destino que tienen los personajes de ambas obras y la interrogación retórica que Antígona hace en esta última versión escrita por Jean Anouilh. En Antígona también podemos ver el representado lo que se da actualmente entre jóvenes ansiosos de libertad y justicia, en el personaje de Antígona, y los adultos presidiarios del orden y la comodidad, en el personaje de Creonte. Ella asume la búsqueda de su destino como una obligación, sale a buscarlo, pero lo confunde porque no encuentra una salida. En ese sentido, Antígona sí es una heroína, pero si hablamos de su conducta en concreto, aun cuando supo que tal vez no era Polínice el que se estaba pudriendo en el suelo, no se rindió y siguió con su misión. Debemos decir que en realidad no era una heroína. Antígona solo se preocupa por sí misma. Me gusta más la obra de Sófocles, pero en la de Anouilh debo destacar el gran papel que hace Creón o Creonte. Siento que la obra de Anouilh, al quitar el plano divino, pierde un poco de fuerza en este dilema, y el argumento también pierde fuerza. Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber sintonizado Impacto Verdadero. Soy Josué y nos vemos en otra emisión de este show. Hasta luego.